Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, del drama y el romance de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha dado mucho de qué hablar, una rivalidad aparente, pero sobre todo, un amor que parece haber florecido de manera inesperada. Vamos a hablar de Mert y Afra y si su amor ha superado, o al menos ha capturado nuestra atención de una manera similar a la que una vez tuvimos por Hande y Kerem. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, mucho amor por los actores turcos. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La escena de las celebridades turcas es un hervidero de talento, carisma y, como no, de romances que se convierten en tema de conversación mundial. Durante mucho tiempo, la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin fue la reina indiscutible. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y conquistó corazones a nivel internacional. Los veíamos juntos, imaginábamos su vida, y sus fans, conocidos como Hanker, eran un ejército fiel que celebraba cada uno de sus pasos. Era una relación que parecía hecha a la medida de los sueños de muchos seguidores, una pareja perfecta que exudaba felicidad y autenticidad. Las redes sociales ardían con sus fotos juntos, sus entrevistas eran esperadas con ansias y cualquier indicio de una nueva aparición conjunta se convertía en noticia. Pero en el mundo del entretenimiento, las cosas cambian y los focos de atención se desplazan. Y es ahí donde entran Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarıoğlu. Ambos son nombres que ya resonaban con fuerza en el panorama turco. Afra, con su talento y belleza deslumbrante, se consolidó como una de las actrices más prometedoras, especialmente con su papel en la exitosa serie Yalan. Por su parte, Mert, con una trayectoria sólida y una base de fans leal, también se ha ganado un lugar especial en el corazón del público. Y de repente el rumor se convirtió en noticia, y la noticia en una realidad que capturó la atención de todos. Inicialmente muchos compararon la relación de Mert y Afra con la de Hande y Kerem, tal vez por la expectación que generaban dos actores jóvenes y talentosos que parecían estar encontrando el amor. Pero pronto nos dimos cuenta de que esto no era simplemente una repetición de una historia anterior. El amor de Mert y Afra tiene su propio encanto, su propia narrativa. Lo que ha diferenciado la atención que generan es, quizás, la forma en que han gestionado su relación públicamente, la madurez que parece rodear su vínculo y la autenticidad que emana de ellos. Recordemos que Hande y Kerem, si bien nos enamoraron con su relación, también estuvieron bajo un escrutinio constante. Cada aparición, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. Y aunque disfrutamos mucho de esa etapa, la relación de Mert y Afra parece haber encontrado un equilibrio diferente. Ellos, con la discreción que los caracteriza, han dejado que su amor hable por sí solo. No han sentido la necesidad de alimentar constantemente los titulares con apariciones públicas excesivas o declaraciones efusivas. En cambio, han optado por compartir momentos selectos, permitiendo que su relación florezca lejos de las cámaras, pero ofreciendo destellos de felicidad cuando se sienten cómodos. Esta aproximación más privada ha generado una curiosidad distinta. En lugar de una adoración pública casi obligatoria, sentimos que estamos descubriendo su amor a medida que ellos deciden mostrárnoslo. Cada fotografía juntos, cada viaje compartido que se filtra a la prensa, cada aparición en eventos donde se les ve cómplices, se siente como un regalo para sus seguidores. Es un amor que se construye con respeto, con intimidad y con la certeza de que, aunque sean figuras públicas, también merecen su espacio privado. Además, es importante destacar la evolución individual de ambos. Afra, con su papel protagónico en Yalan, ha alcanzado un nuevo nivel de fama y reconocimiento. Su interpretación de Seyran ha cautivado a millones, y su personaje se ha convertido en un fenómeno. Y Mert, por su parte, sigue adelante con sus proyectos, demostrando una vez más su versatilidad y su pasión por la actuación. Verlos apoyarse mutuamente en sus carreras individuales, mientras cultivan su relación, es algo realmente inspirador. ¿Y qué hay de la comparación directa con Hande y Kerem? Si bien ambas parejas generaron y generan un gran revuelo, el sentimiento que transmiten es diferente. La dinámica entre Hande y Kerem era más de cuento de hadas, una explosión de pasión y juventud. Mert y Afra, en cambio, parecen
Una conexión más serena, más profunda, construida sobre la base de la amistad y el respeto mutuo. No es que una relación sea mejor que la otra, simplemente son diferentes, y cada una tiene su propio valor y su propia forma de cautivar a la audiencia. Lo interesante es observar cómo las redes sociales y los medios de comunicación han reaccionado a esta nueva pareja. Mientras que con Hande y Kerem había una vorágine de actividad constante con Mert y Afra, la atención parece ser más reflexiva, más apreciativa de los momentos que deciden compartir. Los fans no exigen, sino que celebran. Hay una sensación de que si bien se alegran de verlos juntos y felices, también entienden y respetan su necesidad de privacidad. Además, el contexto de sus relaciones públicas ha sido distinto. Hande y Kerem compartieron muchísimas facetas de su vida en común, desde viajes exóticos hasta rutinas diarias. Mert y Afra, por lo que hemos podido observar, son más selectivos. Esto no significa que sean menos apasionados o que su amor sea menos intenso, sino que han decidido mostrar una versión más curada de su vida juntos, lo que irónicamente puede hacer que esos momentos compartidos sean aún más valiosos y esperados. Pensemos en las plataformas de fans. Los seguidores de Hande y Kerem crearon un universo entero alrededor de ellos, un espacio donde todo era posible. Con Mert y Afra, si bien también hay una comunidad de fans activa, la dinámica parece más enfocada en apreciar su trabajo individual y celebrar los momentos que ellos mismos deciden compartir. No hay tanta presión por fabricar contenido, sino más bien por disfrutar del contenido real que surge de su conexión. Y aquí es donde surge la pregunta clave del título: ¿el amor de Mert y Afra ha superado a Hande y Kerem? La respuesta no es un simple sí o no. Creo que es más complejo que eso. Han cautivado a una nueva generación de fans, han generado un entusiasmo similar, pero de una manera diferente. Han demostrado que el amor en la era de las redes sociales puede ser gestionado de forma más consciente, priorizando la autenticidad y el respeto por la privacidad. Han creado su propio legado, y su historia de amor está siendo escrita con sus propias reglas. No se trata de una competencia, sino de dos historias de amor que han tocado el corazón del público de distintas maneras. La de Hande y Kerem fue una explosión, un fenómeno que marcó una época. La de Mert y Afra es quizás una corriente más profunda, un amor que se construye día a día con autenticidad y discreción. Y esa discreción, paradójicamente, puede ser lo que haga que su amor resuene de una manera más íntima y duradera para muchos. Han logrado mantener un aura de misterio y exclusividad que, en un mundo saturado de información, resulta refrescante y atractiva. Podríamos decir que Mert y Afra han logrado un equilibrio envidiable entre la exposición pública necesaria para sus carreras y la preservación de su espacio privado. Esto, en sí mismo, es un logro digno de admiración en el mundo del espectáculo. Han demostrado que se puede ser una pareja querida y admirada sin tener que sacrificar la intimidad. Y eso, para muchos, es un mensaje poderoso. En resumen, hemos explorado la fascinante dinámica entre el amor de Mert Yazkolu y Afra Saraolu, comparándolo con la icónica relación que una vez tuvimos con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo, si bien ambos romances generaron un gran entusiasmo, la forma en que Mert y Afra han gestionado su relación, con un enfoque en la autenticidad, la discreción y el apoyo mutuo, les ha ganado un lugar especial en nuestros corazones de una manera única. No se trata de quién es mejor, sino de cómo cada historia de amor tiene su propio encanto y su propia forma de cautivarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el amor de Mert y Afra ha superado en impacto al de Hande y Kerem? ¿O simplemente son dos historias de amor diferentes que nos han tocado de distintas maneras? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!